Les presento al doctor Juan Carlos Enríquez, de la Compañía de Jesús, y al doctor Arturo Reynoso, de la Compañía de Jesús también. Nuestra charla va a girar en torno a la comunicación. ¿Qué lugar ocupa la comunicación dentro de la espiritualidad de Ignacio Loyola? Para mí es el foco central. Quienes hacen ejercicios o han hecho ejercicios o se acercan por primera vez a la espiritualidad ignaciana, se van a encontrar que eso que llamamos ejercicios espirituales está desprovisto de mensaje. No es una experiencia donde se me comunica algún tipo de información, sino que de principio a fin estamos delante de una experiencia de interacción. Y en dado caso, Ignacio pone todos los medios y todas las provisiones para asegurar que lo que haya sea precisamente una interacción a lo largo de toda la experiencia. ¿Interacción entre quiénes? Con el creador y su criatura, y que el que les da los ejercicios, el que los acompaña, pues que no estorbe mucho y que se asegure que sí se dé esta interacción, que a ver a dónde lo lleva. Pero no hay propiamente una información que se le transmita, no son doctrinales los ejercicios espirituales, sino que son interactivos. ¿Qué tipo de interacción es la que se espera? Ignacio va a describir, el creador va a abrazar a su criatura y la criatura le va a rendir alabanza. Estamos hablando de una interacción que no es informativa, sino que es un tipo de vinculación de corte muy afectivo. Eso lo dice al inicio. Así como al inicio ya declara qué es lo que va a ocurrir en términos comunicativos, se va a comunicar el creador con su criatura, ¿cómo? Pues abrazándola en su amor y provocando una alabanza como respuesta. Hacia el final, eso que está puesto en términos de sentimiento, en la última meditación de los ejercicios que le llaman la contemplación para alcanzar amor, hay un giro de 180 grados. Vuelve a hablar de comunicación, sí, vuelve a hablar de relación, sí, pero ya no en términos de sentimiento, eso llama mucho la atención, sino en términos de acción. Al momento de hablar de la contemplación para alcanzar amor, viene una definición que se va a adelantar 400 años a las definiciones de Lazarsfeld y de todos estos estudiosos de la comunicación. Y lo que va a poner enfrente es comunicación. ¿Qué es? Lo primero que hemos de decir, el amor se pone más en obras que en palabras. Y que el amor es comunicación. Va a lograr hacer un binomio y una identificación, un sinónimo entre amor y comunicación, y va a definir en qué consiste ese amor y esa comunicación, y ya no es una definición a base de sentimientos, uno abrazando afectivamente y el otro alabando, sino en términos de acción. Y la acción es dar. ¿Qué lugar ocupa la comunicación espiritual ignaciana? Pues para mí el lugar central, o sea, es el único escenario posible para que se dé la experiencia ignaciana, un escenario que es de comunicación y que es de interacción y que deja en un segundo o tercer plano el intercambio de mensajes o de informaciones. Entonces, de entrada estamos hablando de una experiencia que es vinculatoria. Esta experiencia de interacción la va a llevar Ignacio Loyola al momento de que se empieza a socializar entre sus amigos en la primera compañía, y la va a dejar escrita en las constituciones, y va a ser de nuevo con una formulación que va a ser lograr la unión de los ánimos, va a ser el objetivo principal de esta acción. Entonces, de nuevo, no es la información de tareas o el cometido de tareas, lo que para mí Ignacio inaugura al momento de ya irse a las constituciones. Lo que inaugura es la noción de redes, ahorita que están de moda las redes sociales. Lo inaugura de una manera magistral. Siempre hemos tenido redes sociales, siempre, pero no habíamos tenido en realidad una organización basada en ese modelo de comunicación. En el caso de Ignacio, está descansada bajo el modelo de redes sociales, íntegramente. Él tenía otra posibilidad de organizarse, sí, estaba el modelo piramidal, pero ante una orden que ya cuenta 3,000 miembros hacia 1556. Estamos hablando ya, y además ya tiene alcances geográficos bárbaros. Estamos delante de un proyecto que ni siquiera es planetario, es global. Lo que va a hacer Ignacio va a ser inaugurar un tipo de comunicación basada en redes. Y como ustedes saben, una red es que hay una interacción, hay una vinculación entre pares, entre iguales, y que por lo tanto todos tienen la misma oportunidad de vincularse. Queda como un segundo o tercer plano la información. Lo que queda en primer plano es garantizar
la calidad de la vinculación. Y actualmente se distinguen dos tipos de redes. Hay una red que le llaman Sol, que es un nodo muy fuerte, con muchos seguidores, Justin Bieber, pues. Se muere Justin Bieber, se acabó la red, nadie lo puede suplir. O los peñabots, por ejemplo, ¿no? Los peñabots no están tejidos entre sí, por eso tan eficientes que son. Como no están tejidos con nadie más, sino que están nada más replicando contenidos, el algoritmo de Twitter los detecta como una anomalía y saca el trending topic, precisamente aprovechándose del algoritmo de Twitter. Entonces es una pseudo red. La otra se llama urdimbre, es cuando cada uno de los nodos, cada una de las personas que integran una red tiene la misma capacidad para generar nuevas vinculaciones. Y eso es porque cada uno se considera un elemento inteligente con las mismas habilidades que el resto de los que conforman la red. Ese es el modelo que Ignacio está propugnando detrás del modelo de comunicación, pero no a partir de las constituciones. Lo está predibujando desde el momento en que empieza a dar su propia experiencia espiritual a otros a través de los ejercicios. Entonces sabe lo que se está reproduciendo no es lo que a él le fue revelado, sino la estructura que le permitió acceder a aquello a lo que él pudo acceder, que es la experiencia, ¿no? La experiencia espiritual. Ciertamente, como Juan Carlos está muy metido en medios de comunicación, él capta esto que la Congregación General 34, esta que mencionaba, como una dimensión. Y esta frase de que la comunicación tiene un fundamento en los ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola tiene una experiencia muy profunda de Dios. Y entonces él lo que trata de hacer es sistematizar un método que intenta que otras personas puedan tener su experiencia de Dios. Entonces él hace un método, pero le interesa que el método quede muy claro. Hay un doble canal de comunicación en los ejercicios. Evidentemente, ya lo habías mencionado tú, el ejercitante, Dios, punto. Con un lenguaje. Ahí hay un lenguaje entre el ejercitante y Dios. Hay un lenguaje afectivo, racional, orante, lo que ustedes quieran. Pero la importancia, yo quisiera subrayar la importancia del que da los ejercicios. Fíjense, casualmente, cuando a mí me ha tocado en algunas reuniones en donde se ve la capacidad de un sujeto para ser miembro o no de la Compañía de Jesús. O sea, ya ha pasado su formación y entonces siempre a veces surge la pregunta, ¿no? Si se dice, bueno, es que para esto pues no es tan bueno, para esto sí. Y la pregunta es, ¿qué tal es para dar ejercicios? ¿Por qué? Porque es un servicio, es un ministerio fundamental de la orden. Y el que sabe qué tanto es bueno para dar ejercicios significa dos cosas. Que el sujeto ha tenido una experiencia profunda en esos ejercicios, como que entendió el espíritu de esa experiencia y al mismo tiempo sabe comunicar y transmitir el método, ¿no? De una manera concisa, breve, clara. Y hay veces que entendemos el que da los ejercicios es simplemente una especie de coach, pero también depende de lo que el coach subraya o le interesa que haga. Y depende mucho de la claridad, de la elocuencia y del conocimiento, incluso de la pedagogía para exponer un método. A mí me ha tocado con personas que hacen ejercicios cada año, que después de 25 años de hacerlos me dicen, es la primera vez que entiendo estos puntos. Y yo, pues, ¿cómo se los daban? La importancia del otro lenguaje entre el coach y el ejercitante es tan importante que en los ejercicios ponen una serie de anotaciones para el coach. Se lo dice al que da los ejercicios. Dice, ojo con los puntos que da. Sea súper conciso, no haga los puntos por el otro, porque esto implica una experiencia donde se apela por la libertad del sujeto que los hace. ¿Qué va a resultar de ahí? No se sabe, pero lo que sí se sabe es que al final se invita al sujeto a buscar, hallar y encontrar a Dios en todas las cosas. Y ese buscar y hallar y encontrar a Dios en todas las cosas sale cuando se redactan los ejercicios en un mundo que está en una expansión brutal. Es un mundo de una apertura enorme. Entonces se abrió. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber transmitir una experiencia en un mundo en expansión? Y entonces se pide en la formación del jesuita haya todas las herramientas para saber transmitir una experiencia y aprender de una experiencia en mundos distintos, en maneras de pensar distintas. Y entonces se cree, ahí hay una fusión
entre Ignacio y el mundo renacentista de esa época. Y entonces es cómo preparar a la gente para que sea capaz de dialogar, de transmitir y de recibir ese mundo en expansión en donde además hay que encontrar a Dios en todas las cosas. No sé si está clara esta fusión entre ese humanismo renacentista de la época y una experiencia espiritual. ¿Cuál era la herramienta? Dicen, pues lo primero es el lenguaje. Y entonces ubican que lo primero es el lenguaje y que quizá la manera que se hizo clásica en un mundo fue la de Cicerón y demás. Y entonces, ¿cuáles son esos espíritus y esas herramientas de ese mundo clásico que me van a permitir explorar, hacer puentes y entrar en contacto y dialogar con? Y la compañía lo asume muy bien. Y entonces, esa es la gran función del humanismo en la formación, cosa que creo que se nos ha olvidado totalmente en mucha formación universitaria, sobre todo en el mundo de culturas nuevas, emergentes, tecnologías nuevas. Creo que se nos ha olvidado mucho. Ese mundo de tantas dimensiones implica no solamente lo verbal, lo simbólico, y por eso también se hacía tanta promoción en los colegios, el teatro, la danza, la música, el dibujo, la expresión, la pintura. Y entonces, para hacerlo real, por ejemplo, en el siglo XVII, aquel señor que le compone, ¿no?, que nos platicaba Alfonso, a Luis XIV, la música, Charpentier, es el mismo que hace la música para los actos del colegio de la compañía. O sea, se lo tomaban muy en serio, porque es otra retórica. En la pintura, en América, en la escultura y demás, en la plástica es el barroco. Hoy, ¿qué es esta retórica? Yo lo pregunto, en estas redes, en esta comunicación, que sirve para transmitir y comprender el mundo diferente o los mundos emergentes o las culturas efímeras, tan efímero, ¿no? Arte, grupos. ¿Cómo sabemos desde la universidad dialogar, entablar, entender, comprender? ¿Y cómo se va a hacer? Sí, por eso era la gramática latina, era la lógica y era la retórica. Bien hablar, bien pensar, bien transmitir. Pensamos bien, hablamos bien, transmitimos bien, expresamos bien. ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo creo que eso es interesante y al mismo tiempo eso se mete al interior de la orden. Escriba, transmita, coménteme qué explora, qué ubica, qué lenguajes, qué existe y dígame usted cómo está. Esto era la insistencia de Ignacio. Entonces hay una red interna, pero esa red interna ayuda a la expansión de una experiencia y al contacto con culturas distintas. Pero eso a mí me llama mucho la atención y me llama mucho la atención que surgió esto en los colegios que fueron la opción, una contraparte a la universidad en aquel momento. Había las academias también, había los laboratorios, había todo esto, pero era como una opción frente a la universidad. La universidad no enseñaba danza en aquel momento, eran los colegios donde habían los actos de danza, de retórica, de música. Me llama la atención que en el sistema jesuita no exista ninguna escuela de arte. Claro, para el mercado a lo mejor eso no da, ¿no? Pero para lo que tú quieres, con esa transmisión de una experiencia, de ser los mejores, no del mundo, sino para el mundo, y esta dimensión, ¿dónde queda? De la comunicación en distintas retóricas, no solamente en el arte, sino en distintas retóricas, en distintas maneras. La gran disyuntiva hasta la fecha es cómo vemos a la comunicación en la Compañía de Jesús o en la espiritualidad ignaciana, de una manera instrumental o de una manera dimensional. Esa ha sido la gran tensión y siempre regresa porque la intuición no debemos agarrarlo como un instrumento, no es un medio, no es una retórica pragmática para hacer llegar un mensaje, porque tampoco tenemos un mensaje, tenemos una experiencia, tenemos una estructura de experiencia, ¿no? Y sin embargo, esa comunicación de la experiencia requiere de un lenguaje. Para comunicación instrumental súper efectiva, los paulinos y las paulinas, y también los lasallistas. Tienen centros de comunicación muy efectivos, hacen programas de televisión y de radio, son muy excelsos en eso, ¿no? La apuesta de esa comunicación es instrumental, es la comunicación, tener un canal de televisión para poder llevar la doctrina verdadera, nuestro mensaje muy claro que tenemos, ya sale Radio María o Telemaría o estas cosas que vemos aquí en Guadalajara. El medio de comunicación
como un instrumento para hacer llegar un mensaje, y mi obligación apostólica es de hacer llegar un mensaje. Por lo tanto, evangelio igual a un mensaje que se entrega. Esa es la noción. Cuando nos asomamos al tipo de obras que ha tenido la Compañía de Jesús en México, ninguna de ellas hace mensajitos. Estamos hablando de radios campesinas, radios indígenas. O sea, estamos hablando de un tipo de experiencia. La apuesta no es tanto a la transmisión de un contenido que no sabemos ni qué contenido como de qué. ¿Qué les decimos? Sino es poner una plataforma para que haya una experiencia de interacción, que a través de esta interacción se abracen en amor y se alaben. O sea, que se replique esa experiencia que se tiene en los ejercicios espirituales, ya no de manera religiosa, sino de manera fraternal. O sea, entre nosotros vamos repitiendo estos niveles de alta afectividad y conocimiento de uno con el otro, para que al final se nos convierte en una acción, se nos convierte en una obra, y podemos decir que el amor se pone más en obras que en palabras. Entonces, se fijan, es un modelo distinto, es un modelo más dimensional frente a otro modelo encomiable. Yo no lo quiero criticar, lo que hacen los paulinos y las paulinas, y bueno, tampoco hay que ir hasta allá. Nosotros tenemos buena prensa y hacemos lo mismo. O sea, no es que se excluyan, pero son lados distintos. El de la comunicación más dimensional como estructura, que busca una experiencia, a la comunicación entendida como la información piramidal de una verdad que se va a transmitir. En una hay una correa de transmisión y el acento está puesto en que esa información llegue de una manera inalterada a un destinatario. La otra, donde pone el énfasis, es que haya una vinculación. En las constituciones, Ignacio no va a llegar a los detalles, eso va a ser en las reglas de la Compañía de Jesús, que ya muerto él, Diego Laínez las va a publicar. Pero el cimiento lo pone en las constituciones Ignacio de Loyola, y yo creo que va encaminado más, por un lado, a generar esto que es la unión de los ánimos, decíamos, y sin embargo, ahí entra en tensión y sí se precisa que se tienen que comunicar, tiene que haber información a final de cuentas. Tenemos en la espiritualidad ignaciana una espiritualidad de tensión, incluso si la vemos como modelos de comunicación. Es un modelo de comunicación que tiene intrínsecamente una tensión entre vinculación e información. Está la tensión, aun cuando está la preeminencia siempre de la vinculación, pero es una experiencia que supone también, que va a suponer una información. Sí llama la atención que no hemos reflexionado todavía como lo suficiente. Somos el ITESO junto con la Ibero y otras universidades en América Latina, los pioneros en comunicación. Eso dice muchísimo y emana de una filosofía, de un filósofo, de José Sánchez Villaseñor, el cual quiere hacer no periodistas, lo que quiere hacer él como intuición, hacer que los filósofos salgan del gabinete, filósofos que estén en la calle, es decir, un pensamiento al servicio de un espíritu que debe de integrar esta como estructura. No está pensando él en publicistas, está pensando en una estructura como intuición de un mundo que se comunica, pero que necesita una estructura de este calibre. Bueno, pues la misma escuela de comunicación al rato se va a convertir en la escuela de ciencias y técnicas de la comunicación y va a perder, quizás se le va a deslavar la parte filosófica. Va a empezar a dar una serie de bamboleos y en el camino de 50 años no ha generado una escuela de arte. Está en tensión, es un problema sin resolver, es una intuición que sigue mordiéndonos, pero que hemos trabajado poco como para que resuelva bien la intuición original. En otras partes sí se ha resuelto, sin ir muy lejos, tanto en la PUCI de Río como en la Universidad Javeriana, directamente sí pudieron desembocar esta intuición de la Compañía de Jesús en torno a la comunicación en una cantidad de proyectos altamente provocadores que integran, entre otras cosas, las artes, la política y otras dimensiones. En la Compañía de Jesús, yo decía, hay una red como interna de comunicación y unas herramientas para comunicarse con el mundo, que es la que se enseña en la formación y en los colegios. La interna de comunicación, lo decía Juan Carlos y lo decía Ignacio, era, a ver, yo aquí quiero que toda esta gente tenga una experiencia profunda de Dios apostando a la libertad. Y de estos tengo 1000, en el momento que se muere Ignacio, tiene 1000. Entonces tenía todo tipo de ganado, por decirlo así, ¿no? O sea, gente de carácter muy fuerte, gente de todo. Y los tenía donde no había
ni aviones para véngase ahorita y lo voy a regañar. No, los tenía en Goa, los tenía en Sao Paulo, los tenía en Etiopía, los tenía en todos lados. Por eso es importante saber que la persona se encuentre en una relación con todo el grupo, una relación en la dispersión. Y entonces es esa famosa frase de la unión de corazones, unión de los ánimos, unión del afecto, o lo que ustedes quieran. Al mismo tiempo, esta gente con sus cartas, ¿no? Y regañaba a quien no le hacía las cartas, ese que ya conocen, ese caso de uno de los compañeros de Ignacio, Bobadilla, Nicolás Bobadilla, que estaba en Alemania, de los compañeros de Ignacio, y Bobadilla le dice: no me haga perder tiempo escribiéndole, tengo muchas cosas que hacer. Ignacio le responde: pues si usted no tiene tiempo, yo tengo el tiempo de leer y releer sus cartas. Y casi le dice: y por santa obediencia me escribe. Y me dice cómo está. Dice, y porque Bobadilla le dice: es que sus cartas son tan superfluas que de una pueden salir dos. Y si se la muestro a mucha gente, hay gente que hasta se ríe. Ignacio dice: pues yo no dije que se la mostrara a todo el mundo. En fin, es un intercambio epistolar muy padre, muy interesante. Pero al mismo tiempo, es esa importancia de saber el estado de la persona para mantener la unión de los ánimos. Esto se vuelve, la fórmula Scribendi que mencionaba Juan Carlos es de 1616, Ignacio ya está muerto, pero surge cuando la compañía tiene un problema interno muy fuerte, precisamente que atentaba contra la unión de los ánimos. Y entonces surge la fórmula Scribendi después de un generalato, del cuarto general, que duró 34 años como general, el padre Acquaviva. Se muere Acquaviva en 1615 y en 1616 se redacta cómo nos vamos a escribir, por qué, qué periodicidad. Puede escribirle desde el soldado raso, le puede escribir al general cuando quiera, y cómo nos vamos a comunicar. Lo importante de todo, y así empieza la fórmula Scribendi, es para la unión de los ánimos. Esa es la red interna. Y la red externa es compartir en el fondo esta experiencia de lo que hay, se encuentra, se logra en otros lados para motivar al cuerpo de la orden y a otros. Las cartas anuas de Filipinas se leían en el comedor del Colegio Máximo Mexicano, San Pedro y San Pablo, y se leían en Goa. Claro, todo en latín para que todo el mundo se entendiera. Y cuando las escribían en castellano, se les regañaban, dicen, en latín les dijimos, no sean flojos, ¿no? Entonces, este sentido de lo interno y lo externo, pero siempre todo en vista de una experiencia afectiva, unión de ánimos, y de una experiencia de misión ad extra. Lo que comentabas de lo de comunicación de José Sánchez Villaseñor, que fue la primera escuela de comunicación de toda América Latina. Pues no sé, Juan Carlos Niño se acordará quiénes fundaron esta, los humanistas de Puente Grande, Coronado, Gómez Robledo, Sánchez Villaseñor. Toda esa escuela humanista es la que genera la escuela de comunicación acá, porque se cierra Puente Grande, donde se formaban los jesuitas. ¿Qué vamos a hacer con los humanistas? La comunicación, y también se vienen para acá. Pues más o menos yo nomás quería replantear estas dos, no sé si podamos interactuar. Esto de la interacción es que me gustó mucho esto que mencionaba de los ejemplos de Radio Pueblo, Radio Guaya, era para que los campesinos interactúan en las comunidades. Lo mismo pasaba desde las épocas de los primeros 100, 200, 300 años de la orden, con los grupos de las congregaciones devocionales. Eran grupos para interactuar, a los que se les daba ejercicio, se aportaba por la experiencia y se tenían actividades apostólicas, y había congregaciones devocionales de indígenas, de criollos, de mestizos, de esto. Y en México hubo una experiencia de interacción común, de encuentro entre todos los sectores a través de la devoción. Y fue Guadalupe. La gran promotora del culto guadalupano en este país, en la historia, fue la Compañía de Jesús, siglo XVI, XVII, XVIII. Es como una intuición del espacio en donde coinciden, se encuentran y se ven el indígena, el criollo, el mestizo, el mulato, el español. ¿Cómo logramos esta interacción de los distintos grupos de una sociedad, por lo menos que se vean? Actualmente vamos perdiendo mucho eso en la cuestión urbana, antes los grandes actos del Colegio Instituto de Ciencias eran en la Calzada de Independencia, en el Teatro Alameda. Hoy, ¿qué familias de allá van a ir a la Calzada de Independencia? Ya ni nos vemos. O sea, ustedes allá abrimos la plaza y Liverpool en Tlaquepaque. O sea, ya cada quien, mientras menos interacción haya, mejor. No nos vemos, no nos conocemos entre los distintos estratos sociales. Y después, ¿para dónde vamos? Yo creo que esta cuestión de la interacción, ahorita tenemos la oportunidad que se reaviva porque se empodera el individuo a través de múltiples plataformas
que les llamamos redes sociales, en donde va ejercitando sus interacciones y son apreciadas por encima del contenido que por ahí esté circulando. Por supuesto, para que haya interacción tiene que haber algo que circule. Este principio que pone San Ignacio en las constituciones, noten ustedes qué alejado está de una visión instrumentalista. La comunicación para Ignacio no es instrumentalista, es consolatoria. Él va a escribir lo siguiente a propósito de por qué debemos de escribirnos, dice. Ayudará también muy especialmente la comunicación de letras misivas entre los inferiores y superiores. Noten cómo no se trata de una información que de arriba, de la cúspide, baja a los inferiores y se acata, sino hay una bidireccionalidad en esta acción que está pidiendo de las letras misivas. No es únicamente que informe el de abajo hacia el de arriba, sino el de arriba también está comunicando lo que está viendo y viendo en el Señor, con el saber a menudo unos de otros y entender las nuevas y las informaciones que de unas y otras partes vienen, de lo cual tendrán cargo los superiores, en especial el general y los provinciales, dando orden, dando modo, como en cada parte se pueda saber de las otras, para lo siguiente, lo que es para consolación y edificación mutua en el Señor nuestro. O sea, la finalidad de la comunicación que él está previendo no es instrumental, no es utilitaria, ni siquiera es estratégica. O sea, la finalidad es para mantener un nivel de consolación, de gozo, mantener una utopía, de comunión, es mantener una mística, porque manteniendo ella va a andar la misión. Y no al revés. O sea, la misión, la tarea no te da el encantamiento. A nivel organizacional creemos que es al revés. Si trabajamos mucho, si vamos cumpliendo nuestros objetivos organizacionales, eso va a reforzar la misión y a eso súmale la posada de fin de año y los regalitos y una serie de cosas que le adosamos y con eso vamos a lograr la misión. La verdad es que es justo al revés. Si está aceitada la dimensión de eso que le llamamos la mística grupal, entonces eso se convertirá en la acción. Que la unión de los ánimos implica una experiencia previa. O sea, no se puede tener unión de ánimos si no hay una experiencia profunda primero de las personas. La cultura en la que estamos impone un modelo distinto y además es muy paradójico porque ahorita vivimos todos con las formas más externas de red, pero desde un modelo interior totalmente anti-red. Tenemos nosotros en usos, costumbres y lenguajes, la informalidad y ese formato red de igualdad. Fíjate, ahí tenemos una de las condiciones de una red, la igualdad entre pares. Debería de fundar nodos con igual posibilidad de interacción. Pues resulta que no. Yo no me atrevería a decirte a ti, si eres mi jefe, tus verdades y mucho menos en el contexto de red. ¿Por qué? Porque tú tienes un poder y yo no. Ahí es donde perdimos la dimensión de red en este sentido. ¿Por qué perdimos la dimensión de red? Una de las explicaciones es porque estamos en el contexto de una cultura en donde se exacerba el valor del individuo y para que el individuo se dé es necesario que le respetemos al individuo sus confines. Entonces, no te metas con mis cosas y yo no me meto con tus cosas. El respeto al derecho ajeno es la paz. Tú lo tuyo y yo lo mío. Ahí lo que hacemos es, no vamos a hablar de las cosas que yo te vea de manera llana y franca, porque primero está el interés por salvaguardar el límite de mi individualidad. Los primeros compañeros, los compañeros de Ignacio, no tienen esa antropología, no les está funcionando eso. Hay una paridad y hay una libertad interior que les dio la experiencia espiritual, que les permite, aunque seas el general, te voy a decir tus verdades. Es la carta que dice… Pero muy bien escritas, ¿no? Con elocuencia, finura, ¿no? Y claridad y precisión. Es decir, yo sí creo que corremos cada vez más el riesgo, porque antes, hablemos quizás a la hora de la fundación de esta universidad, de 60 años, quizás ya rozando 70 años, en el caso de Ibero que son 75, ¿no? Por ahí anda. Esas instituciones nacen piramidalmente, se asumen piramidalmente y están siendo coherentes desde ese paradigma organizativo. Hay un jefe, hay un empleado y se obedece lo que digo. Ahí hay una coherencia. En la medida en que se van incorporando nuevas estructuras de comunicación, nuevos paradigmas de comunicación, la parte más superficial se adopta y se adopta con gusto. Esa parte, la forma exterior, le damos palomita, pero eso no significa que la forma interior haya dejado de ser piramidal, sigue siendo piramidal, pero ahora
con simulación de horizontalidad. ¿Dónde estamos perdiendo estas intuiciones? Yo logro identificar que hay elementos que las disfrazan. Y lo que disfrazan es que dejamos de ver que estamos en un modelo vertical, megapriista, autoritario, que estamos reproduciendo justo el etos comunicativo de afuera. No podría ser de otra manera, pues al final de cuentas vivimos también afuera, ¿no? O sea, que no nos sorprenda que tenemos estos genes institucionales. Pues claro que los tenemos, no estamos en otro planeta, pero no los podemos ver porque se nos disfrazan de red, de horizontalidad, cuando en el fondo a lo mejor es chabacanería y a lo mejor no se está avanzando en un sistema organizativo de red. Me llama la atención el término piramidal. La compañía es piramidal, tremendamente, o sea, no hay más. O sea, la orden es vertical, desde siempre. La cuestión es que hay una experiencia, insisto, de unión, de comunión. El problema no es si es vertical, horizontal, colegialidades, no colegialidades. El problema es cómo existe esa comunión, porque la primera, la estructura piramidal, o sea, la compañía no es como la orden de predicadores, eso cada convento es autónomo, o los franciscanos, no. La compañía toma el esquema vertical eclesial, y la compañía es así, y por eso se ha mantenido. Pero en estructura, porque claro, el sujeto o sea, es distinto. claro, pero tiene otra serie de mecanismos, y así lo decidió la orden en 1539, punto, ¿no? O sea, es eso. Pero también lo que decide es esta unión y esta comunicación y esta saber y encontrar y ubicar al otro y entender al otro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo me pregunto si la Compañía de Jesús con lo que tiene o podría tener, podría usar esos mismos medios que ya existen en otros lugares, como la televisión, la radio, pero no quedarse ahí. Si la Compañía de Jesús puede extenderlas más allá de eso, cómo estos medios que están en medio de la persona y Dios pueden extenderse para que haya esa experiencia y no quede como acotada, como nada más meramente dogmática, ¿no? Sí se está haciendo, o sea, la intuición la tenemos. A ver, voy a hablar aquí de el ITESO en concreto y del departamento donde yo trabajo. Y como ustedes saben, nosotros partimos la carrera de comunicación, que era una sola, la partimos en 4 carreras y una que está a punto de incorporarse, van a ser 5 carreras, ¿no? Al momento de tomar esta decisión, pues cada una se va perfilando, una es de publicidad, otra es de periodismo, otra es gestión cultural. Una, por primera vez, en lugar de hacer producción audiovisual, radio y televisión, decidimos decretar muertos estos medios, porque ya se murieron en México y en el mundo, y decimos, no, hablemos del mundo audiovisual que corre por distintas plataformas. Esa intuición es muy interesante porque estás hablando de una semilla de lo que eventualmente se puede convertir en una escuela de arte audiovisual, pero escuela de arte a final de cuentas, ¿no? ¿Qué hacemos con la carrera que fundó José Sánchez Villaseñor? Ya nos quedó de comodín, o la volvemos teórica y hacemos investigadores de la comunicación, un mini doctorado pero para preparatorianos, o pensamos en algo distinto. Y nos aventamos algo distinto, aunque no le pudimos cambiar el nombre de la carrera por cuestión de branding, lo que hicimos fue en la práctica diseñar una carrera en donde se especializa una ingeniería social. ¿Qué significa? La apuesta no está en los contenidos, sino en los escenarios donde la gente ha de actuar. La intuición que hay atrás quiere ser la misma, es deje inmediate obrar a la criatura con su creador, es déjenos actuar, pongamos escenarios que favorezcan ciertas interacciones. Y ese es ahorita como el perfil que queremos imprimirle al comunicólogo o el comunicador que genere el ITESO, que sea capaz de generar escenarios donde los ciudadanos construyan lo suyo, lo que les dé más vida, lo que les dé más intuición para una ciudadanía buena. Y más que nosotros decirles qué es lo que tiene que hacer, más que nosotros fabricar el contenido y pasárselos. Yo creo que la intuición lo hemos tenido las obras de la Compañía de Jesús. Y no hablo únicamente de jesuitas, sino todos los que colaboramos. Digamos, tenemos contacto con la misma intuición. A veces la decimos más explícitamente que en otras ocasiones, ¿no? Pero la intuición está ahí y le vamos buscando formas. La compañía ha tenido 5 radios en este país. Guayacocotla, Teocelo, las escuelas radiofónicas de la Tarahumara, Radio Pueblo, Ibero 90.9. Son 5 radios, no es poca cosa. Y ahorita ya hay una 6ª, que es la de Bachajón. Ninguna de ellas es vertical. La que se tuvo que plegar más a un modelo vertical de contenidos fue la Ibero, por motivos de la plaza. Estás en la plaza más cara de América Latina, que es la Ciudad de México, y estás en una competencia feroz
con todos los grupos radiofónicos más poderosos de este país. Pero salvo esa, tiene interacción. La intuición de las otras radios siempre ha sido interactiva y no bancaria. Entonces yo creo que la intuición la tenemos, la tarea y la fidelidad de esa intuición sí la estamos haciendo. Yo no quiero insinuar de que no esté ahí, pero por supuesto nos falta más reflexión para seguir avanzando en ese sentido, ¿no? ¿Alguien más? Así como se hacía la diferenciación de cómo lo hacen los lasallistas, la compañía, yo pensaba más bien en el ITESO, comparándolo cómo se publicita, cómo se comunica como universidad, a diferencia de las universidades aquí en la región. Y entonces, ¿cuál es la forma de ser del ITESO para comunicar? ¿Ser instrumental, dimensional? Eso es lo que trato de entender. Con este ejemplo es que eso es bancario, ¿se me explicó? O sea, a mí se me hizo rarísimo una vez en un avión de Copa, donde yo iba a Panamá, no me acuerdo dónde, entonces con pantallita, un anuncio de la Universidad Javeriana. Se nos hizo rarísimo a quien íbamos dos, rarísimo, o sea, no como que acostumbramos tanto esto, ¿sí? Es decir, o sea, tú puedes, los ejemplos que pones de la universidad, de la autónoma, en fin, tú los ves y dices, ya, pero a mí se me hace eso más en lo bancario. O sea, yo no sé si en las épocas un poco de crisis de alumnos del ITESO, que ha habido así como en otros años, si se acudió a eso, me suena como que no recuerdo, ustedes lo dirán. Tú ves ahorita las crisis de alumnos en otras universidades, bueno, apelan a esto, a ver cómo vendo lo que tengo. Eso es publicidad tal cual, punto. Quizá la pregunta es cómo también el ITESO tiene su publicidad, evidentemente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es lo diferente? O el eslogan, por ejemplo, este eslogan de Libres para Transformar, que ya parece que es, a mí se me hace raro, ¿no? O sea, que pareciera incluso o Universidad Jesuita de Guadalajara. Y se borró el lema de la universidad. Quizás no es tan publicitario, no lo sé, pero me extraña que el lema, que después cambió, que al principio era el espíritu redime la materia en latín, y después el espíritu vivifica, ¿se acuerdan? ¿No? Que criticado o no criticado, lo que ustedes quieran. Pero el lema, así como el por mi raza hablará el espíritu, o la verdad los hará libres, cambió Libres para Transformar, o el otro que Universidad Jesuita de Guadalajara. ¿Y el lema cuál es? ¿No? O sea, es una cosa tan sencilla como eso, pero sí me extraña como que sí, ¿no? Sí, no te contesto, pero saco cosas. A mí no me hace, o sea, yo entiendo, hoy en día la sobrevivencia de una universidad como esta está en una selva y es una selva de competencia bestial. No te puedes entender como universidad sin al mismo decir que soy universidad y soy empresa. Si no asumes esa realidad, te vas al pique y cierras. Entonces, la tensión es, a ver, ¿cómo le hago para sobrevivir? Desde mi vocación universitaria, pero en un contexto en donde ese purismo ya no existe y donde la universidad es una empresa que ofrece productos concretos a la venta. Esa es la condición para que tú existas como universidad. A mí no me causa ningún resquemor el meter estudios de mercado, todo lo que está haciendo comunicación social, la verdad a mí no me hace resquemor el que lo haga. Puedo estar de acuerdo con el tipo de publicidad, si está bien hecha o mal hecha. A veces siento que deberíamos ser mucho más agresivos. El problema de la universidad no es su publicidad al exterior, no es cómo se comunica al exterior. El problema es cómo genera la unión de los ánimos al interior. Ahí sí yo digo, ahí sí nos perdimos, porque para servir al exterior, o sea, si para afuera tenemos que poner banners, anuncios, modelos guapísimas anunciando y vengan y compren, yo digo, sí. Vayan por ellos, saquen las redes y ya que estén aquí adentro, ahora sí son nuestros. Ahora sí los vamos a educar a nuestra manera. Si es así, yo así de cínico soy. Juguemos con las reglas del contexto, porque esa es la condición para que sobrevivas. Ahí no hay problema. Cuando al interior de la universidad no tenemos una serie de factores que harían que se uniera esto que decimos, la unión de los ánimos, garantizar la consolación institucional o universitaria. ¿Cómo lo logran otros? Bueno, lo logran con un lema que te convoca y que te manda a un encantamiento mítico. Si lo pones en griego, le das un tinte mítico a eso que te convoca. Si tienes una liturgia universitaria que te haga entrar a un tiempo otro. Si tienes
fechas, efemérides, si te montas en una épica y no tanto en un consumo de conocimiento, sino si te da referencias, pertenencias. Esa parte, por supuesto que estamos sin atender totalmente, ¿no? Nosotros lo podemos notar mucho, nuestra vida litúrgica, y no me refiero a la religiosa, es pobrísima. No tenemos emblemas. ¿Cuántas estatuas hay en el campus? Es enorme el campus. ¿Cuántas figuras, cuántos personajes, cuántos héroes tiene esta universidad? ¿Quién es nuestra mascota? Ya para no ir tan lejos. ¿Hay mascota? ¿Cuál es? ¿Cada cuándo sale? ¿Tenemos himno? ¿Hay una música que nos distinga? ¿Qué es? Lo verde del parque. O sea, lo verde es lo que nos da identidad. En una ciudad con esta, que es arbolada, somos un parque más. Tiene mucho más identidad otras universidades. Yo siento que ahí sí dices, y no tanto para generar clima organizativo, no va por ahí. La revisión es cómo le hacemos para tener medios que nos encaminen a la unión de los ánimos, que nos hagan abrazar la misma meta. Ahí es donde yo en estos años he observado. Con la parte externa no tengo ningún problema. A veces me gustaría que fuéramos más agresivos con la parte externa, pero que me dé así resquemor, no. Con la interna, digo, sí podemos hacer todavía mucho más. Un ejemplo, nunca el ITESO había otorgado un doctorado honoris causa. Es tremendo para una universidad tener a un doctor o a una doctora honoris causa. Significa que hay un reconocimiento de ese personaje al cual se le reconoce universalmente como haber abrazado todos los valores que nosotros tenemos. Y esa persona acepta formar parte de tu colegialidad. Y bueno, es como grande cosa. Si uno ve las ceremonias que para ese caso se hacen en Europa o en cualquier parte del mundo, es una ceremonia que es mítica. Hay hasta vestuario, hay togas y birretes. Aquí, para que nos pusiéramos una corbata, una tragedia, estaba atentando contra nuestro uniforme, contra nuestra identidad tan sagrada que es el jeans. No está en nosotros, y no está en nosotros porque no lo hemos cultivado. Yo creo que ahí sí falta todavía cultivar más el símbolo, porque de lo contrario, cuando quitas todo el símbolo, cuando lo destierras, lo que te queda es la ideología. Eso es lo que queda. Una misa sin símbolos es un sermón ideológico que depende de la simpatía del cura en turno, pero es ideología. En general, en tu intervención en la primera parte me resultó más bien, yo pensé que estabas haciendo el elogio del ITESO, curiosamente, por esa falta justamente de peso de los referentes, de los andamiajes, de los ropajes, de todo eso. Curioso. ¿No hay idolatrías? Claro que las hay idolatrías. ¿Hay colegialidad? Claro que no la hay. Que nos falta muchísimo para avanzar con la colegialidad. Tenemos colegios enormes que no funcionan. Hay universidades en donde el equivalente a las jefaturas son casi rotatorias. ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Por qué puede haber direcciones o jefaturas de 2 o 3 años? Porque el jefe no le imprime orientación. ¿Quién le imprime orientación? El colegio. ¿Y por qué lo puede imprimir así? Porque fue cultivando, le dedicó energía a cultivar un modo de ser, se siente inscrito en una tradición, vamos a llamarle eufemísticamente ventanas de oportunidad, donde estos elementos que no son suficientes en el ITESO sí podrían llegar a beneficiarnos profundamente. Pongo otro ejemplo, llegan las graduaciones de los alumnos. Como ya dijimos de que sea fresco y divertido, nos invitan de padrinos y llegamos así. El chavo no llega así, el chavo fue a rentar una toga y un birrete. O sea, el chavo está valorando un símbolo que nosotros ya no lo abrazamos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros abrazados a una época quizás de los 70 o de los 80, donde efectivamente era una liturgia que decía mucho y que liberaba mucho, pero no significa que esas liturgias se prolonguen en el tiempo. Con esto yo no estoy abogando a que mañana todos vengamos de forma, no va por ahí, por supuesto que no va por ahí, sino es simplemente el qué poco hemos reflexionado ante el universo simbólico de nuestra universidad. No dudo que no se medite, claro que se medita y hay instancias donde explícitamente se dedican a ello, pero como comunidad universitaria hablamos poco de este universo simbólico cuya finalidad es reencantarnos, mantener el encantamiento en alto. En una de esas sí efectivamente lo que mantiene en alto, como usted dice, es precisamente el low profile, la frescura. Si es así, adelante.
pero tenerlo como consciente, estar conscientes de nuestra construcción de encantamiento, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por venir. Buenas noches y nos vemos dentro de un mes. Gracias. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.